Mi familia me abandonó a los 17 con una nota que decía, ya te las arreglarás. Ahora quieren volver porque soy millonaria. Así que los llevé a juicio. Me llamo Chloe Davis y cumplí 32 años el mes pasado. Hace 15 años, volví de la escuela a casa para encontrar que mi familia se había ido, dejando una nota que decía, ya te las arreglarás. Se llevaron todo, incluidos mis ahorros para la universidad. Ahora dirijo una empresa de tecnología que vale millones, y adivinen quién quiere de repente volver a ser parte de mi vida. Mi familia apareció exigiendo apoyo financiero después de 15 años de silencio. Así que, hice lo que cualquier niño abandonado convertido en empresario de éxito haría, los llevé a juicio. Si estás viendo esto, me encantaría saber desde dónde te sintonizas. Dale a me gusta y suscríbete, y házmelo saber en la sección de comentarios si alguien te ha abandonado alguna vez cuando más los necesitabas. Crecí en Portland, Oregón, en lo que desde fuera parecía una familia normal, de clase media. Mis padres, Richard y Susan Davis, tenían trabajos normales, papá como gerente de ventas en una tienda de electrónica y mamá como asistente administrativa en una consulta dental local. Mi hermano, Brandon, era 2 años menor que yo, y desde el primer día fue claramente el hijo favorito. Para ellos, no podía hacer nada malo, mientras que a mí me exigían constantemente estándares imposibles. Detrás de nuestra fachada suburbana, las finanzas familiares eran un desastre. Mi padre tenía un problema con el juego que creía que nadie sabía. Cada mes, desaparecía para un fin de semana de chicos y volvía o sospechosamente eufórico y con dinero en efectivo o, más a menudo, malhumorado y agresivo, peleando con mi madre por las cosas más pequeñas. Mamá no era mucho mejor con el dinero, su adicción a las compras significaba que nuestras tarjetas de crédito estaban perpetuamente al límite y llegaban misteriosos paquetes que escondía en su armario, aún con las etiquetas puestas. Sus constantes peleas por dinero llenaban nuestra casa de tensión. Tú eres el que volvió a malgastar el pago de la hipoteca en el casino, gritaba mi madre. Bueno, si no tuvieras que tener otro bolso de diseño, tal vez podríamos pagar la factura de la luz, respondía él. Ninguno de los dos asumía nunca la responsabilidad de sus actos, siempre culpando al otro o a las circunstancias externas de nuestros problemas financieros. Encontré refugio en los estudios. La escuela se convirtió en mi escape y mi pasión. Mientras reinaba el caos en casa, yo podía controlar mis notas y logros. En la escuela secundaria, ya estaba tomando clases avanzadas y ganando concursos académicos. Mis profesores vieron en mí un potencial que mis padres nunca reconocieron. La única persona que sí reconoció mis habilidades fue mi abuela materna, Marta. Vivía a unos 30 minutos, y visitarla se convirtió en mi santuario. La abuela Marta había trabajado como secretaria en IBM en los inicios de la informática y mantenía una fascinación por la tecnología. Me compró mi primer ordenador cuando tenía 12 años, nada lujoso, solo un ordenador de sobremesa reacondicionado, pero me abrió un mundo completamente nuevo. Tienes una mente lógica, Chloe, me decía mientras le mostraba cómo organizar sus fotos digitales o configurar filtros de correo electrónico. Los ordenadores tienen sentido de una manera que la gente a menudo no. Siguen reglas y patrones. Creo que podrías hacer algo realmente importante con este interés. Con su aliento, me apunté a clases de programación en la escuela secundaria. Para mi segundo año, ya estaba construyendo sitios web básicos para negocios locales para ganar dinero extra. Ahorré casi cada centavo, sabiendo instintivamente que la independencia financiera sería crucial para mi futuro. Desafortunadamente, mis padres descubrieron mi cuenta de ahorros cuando tenía 15 años. Necesitamos tomar prestado algo de dinero para las facturas este mes, anunció mi madre, sin preguntar realmente. Solo temporalmente, por supuesto. Durante el año siguiente, me pidieron prestado casi $2.000. Ni un centavo fue devuelto. Cuando tenía 16 años, la abuela Marta falleció inesperadamente a causa de un derrame cerebral. Estaba devastada, ella había sido mi ancla emocional y mi mayor apoyo. En su testamento, me dejó $5.000 con una nota que decía, para tu educación y sueños, mi chica brillante. Mantuve esta herencia en secreto de mis padres, abriendo una nueva cuenta en un banco diferente y pidiendo que los estados de cuenta fueran enviados a casa de mi amiga. A medida que mis logros académicos crecían, también lo hacía el resentimiento de mis padres. Fui aceptada en prestigiosos programas de verano,
nombrada miembro de la Sociedad Nacional de Honor y me convertí en capitana del equipo de debate. En lugar de orgullo, estos logros parecían desencadenar irritación en mis padres. No todo el mundo necesita escuchar sobre tu promedio perfecto, Chloe, decía mi madre cuando intentaba compartir buenas noticias. Te crees mucho mejor que los demás, murmuraba mi padre. Colmaban a Brandon de elogios por pasar con C, mientras que mis sobresalientes eran recibidos con indiferencia o críticas sobre cómo me estaba exhibiendo. Brandon aprendió de su ejemplo. La favorita del maestro, se burlaba cuando estudiaba en lugar de ver la televisión. No me extraña que no tengas amigos. No era cierto, tenía un grupo pequeño pero sólido de amigos de mis clases avanzadas y del equipo de debate. Pero la narrativa en casa era que yo era de alguna manera defectuosa por priorizar lo académico. Para mi último año, tenía la vista puesta en la universidad. Solicité todas las becas que pude encontrar y me preparaba para un futuro que me llevaría lejos de la atmósfera tóxica de mi hogar familiar. Mantuve un optimismo tranquilo, contando los días hasta la graduación, cuando podría empezar a construir mi propia vida. Lo que no entendía completamente en ese momento era lo desesperada que se había vuelto la situación financiera de mis padres. Las facturas se amontonaban en el mostrador de la cocina, algunas con avisos finales. Las agencias de cobro llamaban constantemente. Había conversaciones en voz baja sobre ejecución hipotecaria. Aún así, mis padres continuaron con sus hábitos destructivos, el juego de papá, las compras de mamá y su talento compartido para evitar la realidad. Debería haber visto las señales de advertencia, la creciente tensión, las discusiones susurradas de mis padres que se detenían cuando entraba en la habitación, la forma en que comenzaron a hacer más preguntas sobre mis ahorros y mis perspectivas de beca. Pero tenía 17 años, concentrada en mi futuro e incapaz de imaginar la traición que se avecinaba. El día en que todo cambió comenzó como uno de mis logros más orgullosos. Nuestro equipo de debate había viajado a Seattle para los campeonatos regionales, y yo había ganado el primer lugar en la categoría de debate Lincoln Douglas. El trofeo descansó en mi regazo durante todo el viaje en autobús de regreso a casa, y no podía esperar para mostrárselo a mi familia. A pesar de su habitual indiferencia hacia mis logros, todavía albergaba esa esperanza infantil de su aprobación. Cuando el autobús me dejó a 3 cuadras de casa, prácticamente corrí el resto del camino, con mi mochila rebotando y el trofeo en la mano. La primera señal extraña fue el vacío de nuestro camino de entrada, los coches de mis padres no estaban, lo cual era inusual para un domingo por la noche. Pensé que podrían haber ido a comprar comida o a uno de los partidos de béisbol de Brandon. Mientras me acercaba a nuestra casa, noté que faltaban las cortinas de las ventanas del salón. Introduje la llave en la cerradura con una creciente sensación de inquietud. La puerta se abrió revelando una casa que había sido parcialmente vaciada. El sofá del salón y la televisión no estaban, las fotos familiares que habían revestido el pasillo habían desaparecido, dejando solo ganchos vacíos en la pared. ¿Mamá? ¿Papá? Brandon, llamé, mi voz resonando en el espacio semivacío. Nadie respondió. Recorrí la casa con incredulidad. El dormitorio de mis padres estaba desnudo, sin muebles, sin ropa en el armario. La habitación de Brandon estaba igualmente vacía, excepto por algunos papeles escolares desechados y juguetes rotos que no había querido llevarse. La cocina había sido vaciada de toda comida, excepto por algunos condimentos en el refrigerador y una caja de cereales rancios en la despensa. Y allí, en el mostrador de la cocina, había una sola hoja de papel con la letra de mi padre. Chloe, hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles debido a nuestra situación financiera. Nos mudamos para empezar de nuevo. Siempre has sido independiente e inteligente. Ya te las arreglarás. Puedes quedarte en la casa hasta fin de mes, cuando el banco la embargue. No intentes contactarnos. Papá. Leí la nota 7 veces, intentando comprender lo que me decía. Mi familia había empacado y se había marchado mientras yo estaba en la competición de debate. Me habían abandonado sin previo aviso, sin discusión, ni siquiera un adiós. Me habían dejado, a una estudiante de secundaria de 17 años, sola para que me las arreglara. El trofeo se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con un estrépito. Me dejé caer a su lado, mi cerebro luchando por procesar esta nueva realidad. Esto no podía estar pasando, la gente no abandona a sus hijos así. Debe haber alguna explicación, algún malentendido.
Llamé frenéticamente al teléfono móvil de mi padre, y me envió directamente al buzón de voz. Al teléfono de mi madre, el mismo resultado. Probé el de Brandon, y para mi sorpresa, su teléfono sonó, pero no contestó. Llamé a mi tía en Spokane, Carol, quien respondió con una obvia incomodidad en su voz. Lo siento, Chloe. Me hicieron jurar que guardaría el secreto. Dijeron que estarías bien sola, ya que eres tan inteligente y capaz. Les dije que estaban cometiendo un terrible error. No ofreció ayuda real, solo una simpatía hueca antes de poner una excusa para terminar la llamada. Fui a la puerta de al lado, a la casa de los Miller, nuestros vecinos de la última década. La señora Miller me miró con lástima mientras explicaba que mis padres habían estado empacando un camión de alquiler durante 2 días. Nos dijeron que se mudaban a Arizona por una nueva oportunidad de trabajo de tu padre. Dijeron que te quedabas para terminar la escuela y que vivirías con la familia de un amigo. No teníamos idea. Su voz se apagó al ver la conmoción en mi rostro. De vuelta en la casa vacía, revisé los servicios públicos y descubrí que estaban programados para ser cortados en pocos días. Una llamada al banco confirmó mis peores temores: la casa estaba en ejecución hipotecaria y sería embargada a finales de mes. Mis padres no habían hecho un pago de la hipoteca en 4 meses. Fui a revisar mi cuenta bancaria, esperando al menos contar con mis ahorros. La cuenta había sido vaciada por completo. Los $3,200 que había ahorrado para los gastos universitarios habían desaparecido. Incluso eso me lo habían quitado. El único dinero que me quedaba era la herencia de mi abuela, de la que no sabían nada, guardada a salvo en una cuenta en otro banco. Esa noche, llamé a Brandon una vez más. Para mi sorpresa, contestó. ¿Por qué me dejaron?, pregunté, con la voz quebrada. Mira, no fue mi decisión, dijo a la defensiva. Mamá y papá dijeron que teníamos que empezar de nuevo, y tú no encajabas en el plan. Dijeron que eres lo suficientemente inteligente como para valerte por ti misma y que probablemente estarías mejor sin nosotros de todos modos. No hagas un gran problema de esto, Chloe. Siempre has sido la independiente. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Terminé la llamada sin decir otra palabra. Esa noche, sola en nuestra casa abandonada, los síntomas físicos del trauma se hicieron presentes. No podía respirar correctamente, sentía el pecho oprimido, y mi corazón latía tan rápido que pensé que estaba sufriendo un ataque al corazón. Me acurruqué en mi cama, el único mueble que quedaba en mi habitación, y sollocé hasta que no me quedaron más lágrimas. Dormir fue imposible mientras los ataques de pánico llegaban en oleadas durante toda la noche. A la mañana siguiente, fui a la escuela con la misma ropa que había usado en la competición de debate, la victoria ahora un recuerdo lejano. Fui directamente a la consejera escolar, la señora Thompson, y le mostré la nota. Su rostro se transformó de confusión a horror al leerla. Chloe, esto es abandono infantil. Es ilegal. Necesitamos llamar a servicios de protección infantil inmediatamente. Ella hizo la llamada mientras yo me sentaba en su oficina, entumecida y desconectada de la realidad. Una trabajadora social llamada Brenda vino a la escuela esa tarde. Tomó mi declaración, fotografió la nota y me acompañó de regreso a la casa para documentar la situación. El sistema comenzó a ponerse en marcha, se presentaron informes, se discutieron opciones, se propusieron soluciones temporales. Pero la burocracia se mueve lentamente, y mientras tanto, yo seguía sin tener a dónde ir. Esa noche fue la peor. Regresé a la casa vacía, comprendiendo ahora completamente que esta era mi nueva realidad. Mi familia me había desechado como muebles no deseados. La ficción cuidadosamente construida que había mantenido, que a pesar de sus defectos, mi familia me amaba en algún nivel básico, se había destrozado por completo. Me senté en la cocina con la nota frente a mí, leyendo esas 9 palabras crueles una y otra vez: siempre has sido independiente e inteligente. Ya te las arreglarás. Los desafíos inmediatos eran abrumadores. Necesitaba comida, servicios públicos y un lugar donde vivir una vez que el banco tomara la casa. Necesitaba terminar la escuela secundaria. Necesitaba procesar la devastación emocional de ser abandonada por las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Cada tarea parecía insuperable por sí sola, y mucho menos todas juntas. Mi entrenadora de debate, la entrenadora Peterson,
se convirtió en mi primera salvavidas. Cuando se enteró de lo que había sucedido, inmediatamente ofreció su habitación de invitados como alojamiento temporal. Solo hasta que encontremos algo más permanente, dijo. Nadie debería tener que enfrentar esto solo, especialmente alguien con tu potencial. Me mudé con los Peterson en cuestión de días, llevando las pocas posesiones que mi familia había dejado atrás, mi ropa, mis libros y el viejo ordenador que me había regalado mi abuela. La entrenadora Peterson y su esposo me trataron con una amabilidad que se sentía casi extraña después de años en la casa de mi familia. No me hicieron sentir como una carga o un inconveniente. Me incluyeron en las cenas familiares y me dieron espacio cuando necesitaba estar sola. Los aspectos legales de mi situación requirieron atención inmediata. La señora Thompson me puso en contacto con el abogado Miller, un abogado que se hizo cargo de mi caso pro bono. Me explicó el proceso de emancipación legal, que me permitiría funcionar como adulta a pesar de ser menor de edad. Dadas las circunstancias, con abandono documentado, el tribunal debería concederlo sin mucha resistencia, explicó. Esto te permitirá firmar contratos, acceder a cualquier ayuda financiera a la que califiques y tomar tus propias decisiones legales. El proceso de emancipación tardó 6 semanas. Durante la audiencia, presenté la nota de abandono, los estados de cuenta bancarios que mostraban mi cuenta vaciada y el testimonio de vecinos y funcionarios escolares. La jueza, una mujer severa llamada jueza Adams, me miró con compasión al conceder la emancipación. El tribunal considera que sus padres han abdicado de su responsabilidad de manera reprensible, declaró. Usted es claramente madura para su edad y capaz de gestionar sus propios asuntos. Ojalá no tuviera que ser así. La supervivencia financiera se convirtió en mi siguiente prioridad. Encontré un trabajo de fin de semana en una cafetería local y trabajé por las noches en la biblioteca pública. Los domingos, hacía entrada de datos para una pequeña firma de contabilidad. Entre estos 3 trabajos a tiempo parcial, reuní ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas mientras continuaba mis estudios. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Entre el trabajo, la escuela y las tareas, dormía un promedio de 4 horas por noche. Las ojeras se convirtieron en rasgos permanentes debajo de mis ojos. Perdí peso, ya que las comidas se volvieron irregulares y a menudo consistían en lo más barato o gratis que conseguía en mi trabajo de la cafetería. Pero me negué a abandonar la escuela o dejar que mis notas sufrieran. La educación seguía siendo mi boleto a un futuro mejor. El costo emocional fue más difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. Desarrollé severos problemas de confianza, cuestionando los motivos de cualquiera que me mostraba amabilidad. Las pesadillas me asediaban en el poco sueño que conseguía. Soñaba que volvía a casa para encontrar que todos se habían ido, una y otra vez, en diferentes variaciones. A veces soñaba que mi familia había regresado, solo para despertar a la realidad de su ausencia. Mis problemas de abandono afectaron todas mis relaciones. Mantuve a la gente a distancia, con miedo a depender de alguien. Cuando los Peterson extendieron su oferta original de 2 semanas a quédate el tiempo que necesites, insistí en pagar el alquiler con mis escasos ingresos, incapaz de aceptar su generosidad sin sentirme endeudada. A pesar de estos desafíos, me gradué como la mejor de mi clase. Mi discurso evitó cuidadosamente cualquier mención a la familia, centrándose en cambio en la resiliencia y la autosuficiencia. La audiencia me dio una ovación de pie, inconsciente de la dolorosa ironía detrás de mis palabras sobre la superación de obstáculos. La entrenadora Peterson lloró. Ningún familiar de sangre asistió. Con la graduación llegó mi siguiente desafío, la universidad. Había sido aceptada en la Universidad Estatal con una beca parcial para ciencias de la computación, pero no cubriría todos los gastos. Combiné esto con la herencia de mi abuela, pequeñas subvenciones para las que califiqué como estudiante independiente y préstamos estudiantiles para que fuera financieramente viable. Mudarse al dormitorio ese otoño fue una experiencia extraña. A mi alrededor, los padres ayudaban a sus hijos a desempacar, se despedían entre lágrimas y prometían paquetes de cuidado y visitas de fin de semana. Llegué sola con 2 maletas que contenían todo lo que poseía en el mundo. Mi compañera de habitación, Olivia Miller, llegó con toda su familia, padres, hermanos, incluso una abuela que traía galletas caseras. Me preparé para preguntas incómodas sobre mi propia familia, pero cuando me invitaron a unirme a ellos para cenar, me encontré aceptando. Su calidez fue abrumadora,
pero no de una manera incómoda. Más tarde, cuando Olivia preguntó por mi situación familiar, le di la versión abreviada. Para mi sorpresa, no respondió con lástima o incomodidad. Eso es realmente un desastre, dijo. Su pérdida. Ahora estás atada a mí. Fue el comienzo de una amistad que se convertiría en una de las más importantes de mi vida. La vida universitaria presentó nuevos desafíos. La vivienda estudiantil, aunque abarrotada, era un paso adelante con respecto a la falta de hogar, pero aún así difícil. Mantuve un presupuesto despiadado, contando cada centavo. Los fideos ramen se convirtieron en un alimento básico. Tomé la carga máxima de cursos para terminar mi carrera más rápido y trabajé a tiempo parcial en el laboratorio de computación para complementar mis finanzas. Mi salud mental se deterioró durante mi primer año. El estrés de la inseguridad financiera combinado con el trauma emocional del abandono me provocaron una ansiedad y un insomnio paralizantes. Algunas noches, me quedaba despierta hasta las 4 de la madrugada, y luego me arrastraba a las clases de las 8 de la mañana, funcionando a base de cafeína y determinación. Los servicios de consejería gratuitos de la universidad se volvieron esenciales para mi supervivencia. Mi terapeuta, la doctora Chen, me ayudó a entender que mi abandono no fue culpa mía. Nada de lo que haga un niño podría justificar jamás lo que hicieron tus padres, insistió en nuestras sesiones. Sus acciones reflejan su carácter, no tu valía. Durante las vacaciones de invierno del primer año, cuando los dormitorios cerraron, no tenía a dónde ir. Olivia insistió en que me fuera con ella a Chicago. Mi madre ya tiene preparada la habitación de invitados, dijo, sin admitir discusión. Esa Navidad con los Miller me mostró cómo era una familia funcional y cariñosa. Fue tanto sanador como doloroso de presenciar. En algún momento durante ese primer año, le escribí una carta a mis padres. Encontré su dirección a través de una búsqueda de registros públicos, efectivamente, se habían mudado a Phoenix, como habían mencionado los vecinos. La carta no era ni enfadada ni acusadora. Simplemente los ponía al día sobre mi vida y les preguntaba por qué se habían ido. Nunca recibí respuesta. Los días festivos eran momentos particularmente difíciles. Mientras otros estudiantes volvían a casa para celebrar, yo hacía turnos extras en el trabajo o me quedaba en los apartamentos de amigos. Creé nuevas tradiciones para mí, una maratón de películas en Acción de Gracias, un pequeño regalo para mí misma en la mañana de Navidad, comida china para llevar en Nochevieja. Estos rituales ayudaron a llenar el vacío dejado por las tradiciones familiares. En mi segundo año, conocí a la profesora Stone en mi clase de programación avanzada. Notó mi aptitud y dedicación, quedándose después de clase para discutir conceptos más allá del plan de estudios. Se convirtió en otra figura mentora, alguien que vio mi potencial y lo cultivó sin condiciones. Tienes una perspectiva única, me dijo después de revisar mi proyecto de mitad de semestre. Tu algoritmo aborda los problemas de una manera diferente a lo que he visto antes. ¿Has considerado el desarrollo de aplicaciones? Bajo su guía, desarrollé mi primera aplicación como proyecto de clase, un programa simple que ayudaba a organizar horarios de estudio y priorizar tareas. Para mi sorpresa, otros estudiantes realmente querían usarlo. Este pequeño éxito plantó una semilla que eventualmente crecería hasta convertirse en algo mucho más grande. Me gradué con honores en ciencias de la computación, y las ofertas de trabajo comenzaron a llegar. Varias grandes empresas tecnológicas me ofrecieron paquetes atractivos con salarios y beneficios competitivos. La seguridad era tentadora después de años de inestabilidad financiera. Pero algo me impedía aceptar. Durante mi último año, había desarrollado un protocolo de cifrado avanzado como parte de mi proyecto de tesis. La profesora Stone se había quedado particularmente impresionada. Esto tiene aplicaciones en el mundo real, Chloe. Esto no es solo teoría académica. Esto podría ser comercializable. Elegí el camino menos transitado. En lugar de la seguridad corporativa, opté por un puesto en una pequeña startup donde pudiera seguir desarrollando mis ideas de cifrado. El salario era más bajo, las horas más largas y los riesgos mayores, pero el potencial de crecimiento y control creativo me atrajeron. A los 6 meses de este trabajo, asistí a una conferencia tecnológica en San Francisco, donde conocí a Dan Peterson, un brillante programador con habilidades complementarias a las mías.
Nos quedamos despiertos toda la noche en el vestíbulo del hotel, dibujando diagramas en servilletas y debatiendo estrategias de implementación para lo que eventualmente se convertiría en nuestro software de seguridad. Deberíamos crear nuestra propia empresa, dijo Adam cuando salió el sol. ¿Tus protocolos de cifrado combinados con mi diseño de interfaz de usuario? Podríamos crear algo revolucionario. Parecía un sueño imposible, pero la semilla estaba plantada. Pasamos los siguientes 4 meses desarrollando un plan de negocio mientras seguíamos trabajando en nuestros respectivos empleos. Necesitábamos capital inicial, que ninguno de los dos tenía. Nuestra oportunidad llegó cuando Adam me presentó al señor Chen, un inversor ángel que había financiado a su anterior empleador. Presentamos nuestro concepto tomando café en un pequeño café. Estaba nerviosa, privada de sueño y convencida de que se reirían de nosotros en la reunión. En cambio, el señor Chen escuchó atentamente, hizo preguntas incisivas sobre la tecnología y luego nos sorprendió a ambos. Me gusta lo que estoy escuchando. Invertiré $50.000 por una participación del 15%. No era una fortuna en el mundo tecnológico, pero era suficiente para empezar. Dejé mi trabajo la semana siguiente. Adam hizo lo mismo. Alquilamos una oficina diminuta, en realidad solo un trastero reconvertido en un edificio de almacenes, y nos lanzamos al desarrollo. Esos primeros días fueron emocionantes y aterradores. Trabajábamos 16 horas al día, subsistiendo con café y comida para llevar, durmiendo en los sofás de la oficina cuando se acercaban los plazos. Mi diminuto apartamento de estudio se volvió aún más austero a medida que desviaba cada centavo libre al negocio. Vendí mi coche, eliminé cualquier gasto innecesario y viví lo más frugalmente posible. La disciplina financiera que había aprendido por necesidad ahora me servía bien como estrategia empresarial. Nuestro primer gran avance llegó a los 8 meses. Desarrollamos un algoritmo de cifrado que era significativamente más seguro y eficiente que las opciones existentes en el mercado. Cuando lo demostramos en una conferencia de ciberseguridad, los expertos de la industria tomaron nota. Pero el éxito no fue una línea recta ascendente. Nuestra versión inicial del software tuvo errores críticos que requirieron costosas correcciones de emergencia. Un competidor más grande amenazó con una demanda de patentes frívola que agotó nuestro presupuesto legal. 3 meses de trabajo de desarrollo tuvieron que desecharse cuando descubrimos un fallo fundamental en nuestro enfoque. Nuestra cuenta bancaria se agotó peligrosamente. Nos quedan unas 6 semanas de margen, me informó Adam una sombría tarde de viernes, mostrándome las proyecciones financieras. Necesitamos inversión o ingresos, rápido. Ese fin de semana, no dormí. Pulí nuestra presentación, llamé a todos los contactos de la industria que había hecho y me preparé para un último esfuerzo para salvar la empresa. El lunes por la mañana, tenía 6 reuniones programadas con posibles inversores para la semana siguiente. Las primeras 5 reuniones resultaron en rechazos educados, demasiado arriesgado, etapa demasiado temprana, no suficiente tracción. Cuando entré en la 6ª reunión, con la inversora de capital riesgo, la señora Roberts, estaba funcionando con la gasolina justa y la esperanza desvaneciéndose. La señora Roberts era diferente a las demás. Hizo preguntas técnicas que demostraron que entendía nuestro producto a un nivel más profundo. Cuestionó nuestras proyecciones de mercado, haciéndonos defender nuestras suposiciones con datos. La reunión programada para 1 hora se extendió a 3. Creo en lo que están construyendo, dijo finalmente, y lo que es más importante, creo en usted, Chloe. Su persistencia es impresionante. Mi fondo invertirá $2 millones por una participación del 20%. Justo así, todo cambió. Nos trasladamos a oficinas adecuadas, contratamos un equipo de desarrolladores y aceleramos el desarrollo de nuestro producto. La empresa creció de solo Adam y yo a un equipo de 50 personas en 18 meses. Lanzamos nuestra suite de software de seguridad con excelentes críticas y comenzamos a adquirir clientes empresariales. Con mi primer cheque de pago significativo, compré una casa modesta, nada extravagante, pero completamente mía. Después de años de inseguridad en la vivienda, tener un hogar permanente representaba más que una simple inversión financiera, era seguridad emocional hecha tangible. 3 años después de fundar la empresa, conseguimos nuestro primer contrato de $1 millón con una importante institución financiera. Su equipo de seguridad había probado nuestro cifrado contra todos los métodos de ataque conocidos y lo encontró superior a todas las alternativas.
Esta validación de un actor de la industria reacio al riesgo abrió más puertas. El reconocimiento profesional siguió. Fui incluida en la lista Forbes 30 Under 30 en la categoría de tecnología. El artículo mencionaba brevemente mi trayectoria como empresaria hecha a sí misma que se costeó la universidad, aunque había compartido detalles mínimos sobre mi situación familiar con el entrevistador. A medida que la empresa seguía creciendo, también lo hacían mis responsabilidades y mi nivel de estrés. Trabajaba constantemente, en parte por necesidad y en parte para evitar lidiar con los problemas emocionales que aún arrastraba. Mi terapeuta, a quien seguía viendo mensualmente, señaló esto durante una sesión. Has construido muros impresionantes, Chloe. Te han protegido, pero también están impidiendo la posible felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo puramente por alegría? Era una pregunta que no podía responder. Mi identidad se había entrelazado tanto con la supervivencia y luego con el éxito que había olvidado cómo simplemente ser. Esta comprensión me llevó a cambios pequeños pero significativos. Empecé a tomarme los sábados libres. Me uní a un grupo de senderismo. Me permití pequeños lujos sin culpa. Durante este periodo de crecimiento personal, salí brevemente con el director financiero de nuestra empresa, David Adams. Era inteligente, ambicioso y parecía entender mi dedicación al negocio. Pero la relación flaqueó a medida que mis problemas de confianza salieron a la superficie. Su frustración creció a medida que lo mantenía a distancia emocional. Es como si hubiera una parte de ti que está encerrada, dijo durante nuestra conversación de ruptura. No puedo competir con fantasmas, Chloe. Tenía razón, por supuesto. Todavía me perseguía el abandono, todavía esperando que todos se fueran eventualmente. Mi terapeuta me ayudó a ver este patrón y a comenzar el difícil trabajo de abordarlo. Las personas que te dejaron estaban rotas ellas mismas, explicó. Sus acciones no se trataban de ti, se trataban de sus propias fallas. No todo el mundo se irá, Chloe. Algunas personas se quedan. Esta verdad fue reforzada por la familia elegida que había construido a mi alrededor. Olivia siguió siendo mi amiga más cercana, ahora viviendo a pocos kilómetros de distancia y trabajando como diseñadora gráfica. La entrenadora Peterson, mi antigua entrenadora de debate, seguía llamando mensualmente para ver cómo estaba. La profesora Stone se había convertido en una valiosa asesora para mi empresa. Adam no era solo un socio comercial, sino un amigo de confianza. Estas relaciones habían perdurado y profundizado con el tiempo. 5 años después de iniciar la empresa, alcanzamos un hito importante, nuestra valoración alcanzó los $100 millones después de una nueva ronda de financiación. Habíamos crecido a más de 200 empleados en 3 oficinas. Nuestros productos de seguridad protegían datos para empresas de los sectores financiero, sanitario y gubernamental. Había logrado más éxito del que podría haber imaginado aquel día en que volví a casa para encontrar que mi familia se había ido. La asustada niña abandonada de 17 años apenas reconocería a la segura directora general en la que me había convertido. Me las había arreglado, tal como sugería su cruel nota, pero no de la manera en que ellos habían pretendido. Había construido algo significativo a partir de los escombros que dejaron atrás. Lo que no me di cuenta fue que mi éxito público eventualmente traería el pasado de vuelta a mi presente. El reportaje de Forbes me había hecho visible de una manera que no había anticipado. Mi nombre y mi rostro ahora estaban asociados con una empresa valiosa, y esa información había llegado a personas que una vez me habían considerado desechable. El primer contacto llegó a través de Facebook, para empezar. Raramente usaba las redes sociales, manteniendo cuentas mínimas principalmente para fines de networking empresarial. La notificación de mensaje mostraba un nombre que no había visto en 15 años, Brandon Davis. Hola, hermana, hace tiempo que no hablamos. Vi tu artículo de Forbes, realmente orgulloso de lo que has logrado. Me encantaría volver a conectar si estás abierta a ello. Me quedé mirando el mensaje durante una hora completa, incapaz de formular una respuesta. Mis manos temblaban, el pecho se me oprimía de esa manera familiar que indicaba el comienzo de un ataque de ansiedad. Cerré el portátil sin responder y llamé a mi terapeuta para una sesión de emergencia. Esto es comprensiblemente desencadenante, dijo la doctora Chen. No tienes que responderle en absoluto, pero si decides responder, recuerda que tú controlas los términos de cualquier posible reconexión. Tus límites importan.
Después de 3 días de reflexión, elaboré una respuesta cuidadosa. Gracias por ponerte en contacto, Brandon. Ha pasado mucho tiempo. Necesitaría entender por qué te pones en contacto conmigo ahora, después de 15 años de silencio, antes de considerar cualquier tipo de reconexión. Su respuesta llegó en cuestión de minutos, como si hubiera estado esperando junto a su ordenador. Llevo años arrepentido de cómo sucedieron las cosas. Mamá y papá tomaron decisiones terribles y yo era demasiado joven y estúpido para enfrentarme a ellos. Debería haberte contactado antes. Me gustaría tener la oportunidad de disculparme en persona si estuvieras dispuesta. Intercambiamos algunos mensajes más, cada uno cuidadosamente redactado por mi parte. Me enteré de que estaba casado y tenía 2 hijos, trabajando como ajustador de seguros en Phoenix. Afirmó tener un contacto limitado con nuestros padres en estos días. No mencionó explícitamente mi éxito financiero de nuevo, pero el momento de su acercamiento fue sospechoso. Después de 2 semanas de comunicación, accedí a una llamada telefónica. Escuchar su voz después de tantos años fue surrealista. Ahora sonaba como nuestro padre, con la misma cadencia y tono. Se disculpó repetidamente, afirmando que solo era un niño que no entendía la gravedad de lo que estaba sucediendo. Mamá y papá no están bien, mencionó finalmente, con un tono cuidadosamente casual. Papá ha tenido algunos problemas de salud. Han tenido dificultades financieras desde la recesión. Por cierto, no saben que estoy hablando contigo. Ahí estaba, la primera pista de lo que realmente se trataba esto. Dejé que la declaración quedara en el aire sin respuesta, y la conversación pasó a hablar de sus hijos y su trabajo. Pero la semilla estaba plantada. Acordé reunirme con Brandon en persona en un restaurante a medio camino entre nuestras ciudades. Elegí un lugar público intencionadamente y le dije a Olivia exactamente dónde estaría, con instrucciones de llamarme a una hora específica como medida de seguridad. No estaba segura de a qué le temía exactamente, pero la cautela se había convertido en una segunda naturaleza. Brandon llegó con fotos de sus hijos, una niña de 5 años y un niño de 3. Tu sobrina y sobrino, dijo, deslizando las fotos por la mesa. Les encantaría conocer a su tía Chloe algún día. La manipulación emocional era transparente, pero aún así efectiva. Estos niños inocentes no habían hecho nada malo, no merecían ser víctimas del distanciamiento entre su padre y yo. Me encontré ablandándome, a pesar de mi resolución de permanecer distante. Brandon habló de arrepentimientos y años perdidos. Compartió noticias sobre familiares lejanos que una vez había conocido. Mencionó a nuestros padres con cuidado, pintándolos como mayores y algo cambiados por las dificultades de la vida. Papá tuvo un pequeño ataque al corazón el año pasado, dijo, revolviendo su café. Las facturas médicas han sido difíciles. Tuvieron que vender su casa y mudarse a un apartamento. Mamá todavía pregunta por ti a veces, ¿sabes? Se pregunta cómo te va. Pudo haber llamado en cualquier momento de los últimos 15 años para averiguarlo, respondí, con voz firme. Los dos pudieron haberlo hecho. Brandon asintió, con aspecto apropiadamente arrepentido. Están demasiado avergonzados, creo. Pero sí se arrepienten de lo que pasó. La gente a veces comete errores terribles, especialmente cuando están desesperados. Al final de nuestra comida, Brandon introdujo a otro personaje en el drama, su esposa, Jessica. Ella me ha estado animando a ponerme en contacto contigo durante años. Cree que la reconciliación familiar es importante. ¿Estarías abierta a conocerla alguna vez? Tal vez con los niños. Acepté pensarlo, sin comprometerme, pero tampoco cerrándome por completo. Una parte de mí quería irse y no mirar atrás nunca más. Otra parte, la niña herida que aún estaba dentro de mí, anhelaba alguna forma de resolución o explicación que pudiera ayudarme a dar sentido a lo que había sucedido. Una semana después, recibí un correo electrónico de mi madre. Ver su nombre en mi bandeja de entrada me provocó una sacudida en el sistema. El mensaje era emotivo y cuidadosamente redactado. Mi querida Chloe, no ha pasado un día en el que no haya pensado en ti y lamentado el terrible error que cometimos. Estábamos en una situación tan desesperada en ese entonces, tomando malas decisiones por miedo. Sé que las palabras nunca podrán compensar lo que hicimos, pero daría cualquier cosa por la oportunidad de disculparme en persona. Tu padre y yo hemos cambiado.
Hemos aprendido duras lecciones. Estamos tan orgullosos de la increíble mujer en la que te has convertido a pesar de nuestros fracasos. Por favor, considera permitirnos regresar a tu vida. Con todo mi amor, mamá. La calculada sincronización era obvia, primero Brandon, luego la introducción de niños inocentes para ablandarme, y ahora esta apelación emocional. Lo discutí con mi terapeuta, quien me ayudó a ver los patrones en juego. Nota cómo se refiere al terrible error que cometimos, en lugar de la terrible cosa que te hicimos, señaló la doctora Chen. Hay una sutil desviación de responsabilidad ahí. Y el orgullo en quién te has convertido a pesar de nuestros fracasos, sugiere que ven tu éxito como algo separado de, en lugar de influenciado por, su abandono. A pesar de estas señales de alerta, finalmente accedí a una cena familiar. Mi curiosidad y alguna necesidad persistente de cerrar el asunto se impusieron a mi buen juicio. Seleccioné un restaurante elegante en mi ciudad, creando un territorio neutral donde me sentiría más en control. Llegaron como una unidad, Brandon y Jessica con sus hijos, seguidos por mis padres. Ver a Richard y Susan Davis en persona después de 15 años fue desconcertante. Habían envejecido considerablemente. El cabello de mi padre se había vuelto completamente gris, y su rostro mostraba profundas líneas. Mi madre había engordado y se movía con una lentitud que no estaba allí antes. Parecían padres mayores comunes, no los monstruos que mi memoria había conservado. Mi madre me abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. Me quedé rígida en sus brazos. Mi padre intentó lo mismo, pero retrocedí y le ofrecí un apretón de manos en su lugar. Los niños, ajenos a la tensión, estaban emocionados de conocer a su tía rica, una descripción que me hizo estremecer internamente. Durante toda la cena, mis padres presentaron una versión revisada de nuestra historia familiar. Según su narrativa, habían sido víctimas de las circunstancias, obligados a tomar decisiones imposibles por un desastre financiero. Caracterizaron el haberme dejado atrás como darme independencia, en lugar de abandono. Sabíamos que eras la fuerte, la inteligente, explicó mi padre. Brandon nos necesitaba de una manera que tú nunca lo hiciste. Siempre fuiste tan autosuficiente, añadió mi madre. Pensamos que estarías mejor sin que nuestros problemas te arrastraran. Estábamos ahogándonos en deudas, siendo perseguidos por gente muy peligrosa a la que tu padre le debía dinero. Tuvimos que desaparecer. Escuché sin interrumpir, notando la conveniente omisión de cómo habían vaciado mi cuenta bancaria antes de irse, o como una simple conversación podría haberme dado cierta capacidad de acción en la situación en lugar de una nota fría, o como no habían intentado contactarme en 15 años hasta que tuve éxito. La conversación cambió cuando mi padre se agarró el pecho dramáticamente durante el postre, tomando una pastilla de nitroglicerina. Solo un pequeño dolor de pecho, explicó, restando importancia a la preocupación. Secuela del ataque al corazón. Estos medicamentos son muy caros sin un buen seguro. Y ahí estaba, la primera referencia directa a sus dificultades financieras y gastos médicos. Fue hábilmente hecho, debo admitir, crear simpatía, demostrar vulnerabilidad, implicar necesidad sin pedir ayuda directamente. Al final de la noche, finalmente surgió la petición real. Chloe, odio siquiera mencionar esto, dijo mi padre con vacilación, pero estamos en una situación realmente difícil con mis facturas médicas. El hospital amenaza con cobros. Necesitamos unos $50.000 para que nos dejen en paz. Sería un préstamo, por supuesto. Te lo devolveríamos tan pronto como pudiéramos. Prometí pensarlo, sin comprometerme, pero tampoco cerrándome por completo. Al despedirnos, mi madre me entregó una carpeta, nuestra información de contacto y algunos documentos sobre la condición de tu padre, solo para que entiendas la situación. En casa, revisé la carpeta, facturas médicas, avisos de pago vencido y una solicitud de préstamo que había sido denegada. También hice verificaciones de antecedentes de mi familia, algo que debería haber hecho antes de reunirme con ellos. Lo que descubrí fue esclarecedor. Brandon había solicitado la bancarrota 2 veces en la última década. Mis padres tenían una serie de direcciones, lo que sugería mudanzas frecuentes, probablemente desalojos. Había sentencias de tribunales de reclamos menores en su contra de varios acreedores. Su patrón de irresponsabilidad financiera había continuado sin cesar en mi ausencia. Lo único que había cambiado era que ahora me veían como una posible solución a sus problemas.
Durante las semanas siguientes, el contacto aumentó. Mi madre llamó regularmente con actualizaciones sobre la salud de mi padre. Brandon me invitó a la fiesta de cumpleaños de su hija. Crearon un flujo constante de obligaciones familiares y ganchos emocionales. Las solicitudes de ayuda financiera se volvieron más frecuentes y variadas. Brandon necesitaba ayuda con su hipoteca, el coche de mi madre se había averiado, mi padre requería un tratamiento especializado no cubierto por su seguro. Cada historia venía con documentación y una gratitud llorosa por siquiera estar dispuesta a considerar ayudarlos. Consulté a asesores financieros y abogados sobre el establecimiento de límites claros. Siguiendo su consejo, me ofrecía pagar directamente uno de los tratamientos médicos de mi padre, no dándoles dinero, sino pagando directamente al proveedor. Aceptaron de mala gana, pero parecieron decepcionados por este arreglo. La situación llegó a un punto crítico cuando se mudaron a mi ciudad sin previo aviso. Queríamos estar más cerca de ti, explicó mi madre cuando llamaron para anunciar que habían alquilado un apartamento a solo 20 minutos de mi casa. Ahora realmente podemos reconstruir nuestra relación. Su proximidad aumentó la presión exponencialmente, visitas sorpresa, invitaciones de última hora a cenas familiares, llamadas pidiendo ayuda de emergencia con facturas y gastos. Cada interacción me dejaba emocionalmente agotada y ansiosa. La gota que colmó el vaso fue cuando se presentaron sin previo aviso en las oficinas de mi empresa. Estaba en una reunión de la junta cuando mi asistente interrumpió para informarme que mis padres estaban en el vestíbulo, insistiendo en verme por un asunto familiar urgente. El asunto urgente resultó ser que su alquiler tenía 3 días de retraso y necesitaban $4.000 para evitar el desalojo. Mientras escribía el cheque, en contra de mi buen juicio, mi padre miró mi oficina con aprecio. ¿Te ha ido realmente bien, Chloe? Siempre supimos que lo harías. Por eso nos sentimos bien al dejarte por tu cuenta. Algunos pájaros necesitan ser empujados del nido para poder volar. Esa reescritura de la historia, transformando su abandono en una especie de regalo de amor duro, fue el momento en que recuperé la claridad. No habían cambiado. Eran las mismas personas que habían dejado a una chica de 17 años con una nota insensible y una cuenta bancaria vacía. La única diferencia era que ahora me veían como un recurso para explotar en lugar de una carga para desechar. Esa noche, llamé a mi abogada, la abogada Chen, y programé una cita para el día siguiente. Ya era suficiente. Tienes opciones, explicó la abogada Chen, su oficina llena de luz solar de la tarde. Una orden de restricción sería la solución más inmediata. Basándonos en el patrón de comportamiento que has descrito, podríamos presentar un caso de acoso. Llevaba años trabajando con la abogada Chen en asuntos de negocios, pero esta era nuestra primera discusión sobre mi situación personal. Le había detallado toda la historia, desde el abandono original hasta la actual campaña de presión financiera. Mi preocupación es que se hagan públicos con alguna versión retorcida de nuestra historia familiar, expliqué. Saben que ahora tengo una reputación que proteger. La empresa está en negociaciones para una adquisición, cualquier publicidad negativa podría afectar el acuerdo. La abogada Chen consideró esto. Entonces, quizás se necesite un enfoque más completo. Podríamos presentar una demanda civil por el abandono original, el robo de tus ahorros y el acoso actual. Pondría todo al descubierto, en nuestros términos, con las pruebas debidamente presentadas. Discutimos los pros y contras de varias estrategias legales. Una carta de cese y desista parecía el primer paso apropiado, una advertencia formal que establecería límites y crearía un rastro documental si se hacía necesaria una acción posterior. La carta fue cuidadosamente redactada, detallando el patrón de abandono seguido de explotación financiera. Solicitaba que no hubiera más contacto y advertía que los intentos continuos resultarían en acciones legales. La hice entregar en su apartamento por mensajero, con copias enviadas a Brandon y su esposa. Su respuesta fue rápida y predecible. Mi padre llamó, dejando un mensaje de voz lleno de justa indignación. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como tratas a la familia? Te educamos mejor que esto, Chloe. Si así es como quieres jugar, tal vez el mundo debería saber qué clase de persona eres realmente. La amenaza velada confirmó que habíamos tomado la decisión correcta. El enfoque de mi madre fue diferente, mensajes llorosos sobre la sanación familiar y el perdón, posicionándome como la parte irrazonable por involucrar abogados en un asunto familiar.
Cuando ignoraron la carta de cese y desista y continuaron sus intentos de contacto, la abogada Chen aconsejó seguir adelante con la demanda. Necesitamos mostrarles que hablas en serio. Cuentan con tu deseo de evitar conflictos y publicidad. Presentamos una demanda civil alegando acoso, infligir intencionalmente angustia emocional e intento de fraude. También incluimos el abandono original y el robo de mis ahorros universitarios, aunque la abogada Chen advirtió que el estatuto de limitaciones podría aplicarse a esas reclamaciones más antiguas. Mis padres respondieron con una contrademanda que llevó la audacia a nuevas alturas. Reclamaron que habían invertido en mi educación y desarrollo tempranos, lo que había contribuido directamente a mi éxito actual. Por lo tanto, argumentaron, tenían derecho a una compensación económica como inversores tempranos en mi carrera. Lo absurdo podría haber sido ridículo si no fuera tan doloroso. Básicamente, afirmaban que las responsabilidades parentales básicas, como enviarme a la escuela pública y proporcionarme refugio durante 17 años, constituían una inversión empresarial que merecía rendimientos. A medida que el proceso legal avanzaba, la fase de descubrimiento reveló aún más sobre mi familia de lo que yo había sabido. Su historial financiero incluía no solo deudas de juego y adicción a las compras, sino también varios casos de fraude de seguros y estafas a pequeña escala dirigidas a vecinos ancianos. Habían dejado un rastro de relaciones explotadas y deudas impagas en varios estados. Brandon fue interrogado como parte del proceso. Bajo juramento, admitió algo que yo había sospechado durante mucho tiempo. Mamá y papá vieron el artículo de Chloe en Forbes y decidieron reconectar específicamente debido a su éxito financiero. Papá dijo que era como ganar la lotería sin comprar un boleto. El caso comenzó a atraer la atención de los medios. Una revista de negocios local publicó un artículo titulado Directora General Tecnológica demanda a sus padres que la abandonaron, que fue recogido por medios más grandes. Autorice a la abogada Chen a hacer una breve declaración enfatizando que se trataba de un asunto familiar privado que desafortunadamente requirió una resolución legal después de que fallaron los intentos de establecer límites razonables. El apoyo que recibí de mi empresa y amigos fue inquebrantable. Adam insistió en reorganizar nuestros horarios para que yo pudiera asistir a todas las audiencias legales necesarias. Olivia vino a la corte conmigo en los días difíciles. Mi equipo ejecutivo dio un paso adelante para asumir más responsabilidades mientras yo lidiaba con la demanda. La doctora Chen, mi terapeuta, proporcionó testimonio experto sobre el impacto psicológico del abandono infantil. El trauma que experimentó la señora Davis a los 17 años creó problemas de confianza y ansiedad duraderos que requirieron años de terapia para abordar. La reciente reaparición de su familia y sus demandas financieras la ha retraumado, deshaciendo un progreso terapéutico significativo. El desarrollo más sorprendente llegó cuando Brandon decidió testificar en mi nombre contra nuestros padres. Su esposa, Jessica, aparentemente le había dado un ultimátum después de enterarse de la historia completa de mi abandono. O defiendes lo que es correcto, o me llevo a los niños a casa de mi madre, le había dicho ella. El testimonio de Brandon fue condenatorio. Hablaron de dejar a Chloe atrás durante semanas antes de hacerlo. Específicamente esperaron hasta que ella estuviera en esa competición de debate para no tener que enfrentarla. Papá bromeó diciendo que era la inteligente, así que se las arreglaría, de ahí salió esa frase en la nota. Nunca se trató de protegerla de acreedores peligrosos o de darle independencia. Simplemente ya no querían la responsabilidad. También confirmó que me habían atacado específicamente para obtener ganancias económicas después de enterarse de mi éxito. Hablaron de cuánto podían pedir razonablemente sin parecer demasiado codiciosos. Planeaban empezar competiciones más pequeñas y llegar a otras más grandes una vez que hubieran establecido un contacto regular. La reacción de mi madre a este testimonio fue teatral. Se desmoronó en lágrimas, lamentándose de la traición familiar y la ingratitud de ambos hijos. La actuación podría haber sido más convincente si no hubiera estado comprobando quién la estaba mirando durante su colapso. Mi padre adoptó un enfoque diferente en el estrado, frío y calculador. Se presentó como un hombre práctico que había tomado decisiones difíciles para la supervivencia familiar. No podíamos todos empezar de nuevo con las deudas persiguiéndonos. Alguien tenía que quedarse atrás, y Chloe era la más capaz. En realidad, fue un cumplido. Cuando se le preguntó sobre el vaciamiento de mi cuenta bancaria antes de irse, se encogió de hombros. Pagamos por todo durante 17 años. Ese dinero era legítimamente nuestro,
como reembolso por haberla criado. El contrainterrogatorio del abogado contrario fue agresivo y personal. Me presentó como ingrata, egoísta y vengativa, cuestionando por qué una exitosa empresaria demandaría a sus padres ancianos y enfermos en lugar de ayudarlos. Señora Davis, ¿esta demanda no es realmente sobre venganza en lugar de daños reales?, preguntó, con un tono condescendiente. No, respondí con calma. Se trata de límites. Intenté establecer límites razonables, que fueron violados repetidamente. Esta demanda se hizo necesaria cuando se negaron a respetar mis límites claramente establecidos. Pero son sus padres, insistió. No tiene una obligación moral de cuidarlos en su vejez y enfermedad. Creo que las obligaciones morales son de doble sentido, respondí. Ellos eligieron terminar su relación parental cuando yo tenía 17 años. No pueden reclamarla selectivamente ahora porque es financieramente ventajoso. La jueza Adams, a quien se había asignado nuestro caso, hizo preguntas incisivas durante todo el proceso. Cuando mi padre intentó justificar el abandono como una decisión financiera necesaria, ella lo interrumpió. Señor Davis, ¿sugiere que abandonar a un menor es una solución aceptable a los problemas financieros? Su señoría, estábamos en circunstancias extraordinarias, comenzó él. Esa no fue mi pregunta, lo interrumpió ella. ¿Es el abandono infantil alguna vez una respuesta apropiada a las dificultades financieras? No, su señoría, admitió finalmente. A medida que avanzaba el juicio, la evidencia financiera pintó un cuadro claro. Mis padres tenían un historial documentado de explotar a otros por dinero, dejar deudas impagas y vivir por encima de sus posibilidades. Sus afirmaciones de que las circunstancias desesperadas los obligaron a abandonarme fueron socavadas por registros que mostraban que habían comprado un coche nuevo y tomado unas vacaciones en Las Vegas poco después de mudarse a Arizona. En su alegato final, la abogada Chen enfatizó el patrón de explotación. Esto no se trata de un desacuerdo familiar o de una hija que no quiere cuidar a sus padres ancianos. Se trata de un abandono calculado, seguido de intentos igualmente calculados de explotar el éxito ganado con tanto esfuerzo por la señora Davis. Los demandados abandonaron a su hija, pero no su sentido de derecho a sus recursos. El abogado contrario presentó a mis padres como personas imperfectas pero cariñosas que habían cometido un error terrible y buscaban la reconciliación. El éxito de la señorita Davis es admirable, pero ¿le da derecho a negarle a sus padres el perdón y la compasión humana básica? Esta demanda no sirve para otro propósito que no sea el castigo por errores pasados que no se pueden deshacer. Después de 3 semanas de testimonio y alegatos, el caso quedó en manos de la jueza Adams. El periodo de espera fue insoportable. Me sumergí en el trabajo durante el día y sufrí noches llenas de ansiedad. La atención de los medios, afortunadamente, había disminuido a medida que nuevos escándalos capturaban el interés público, pero el estrés seguía siendo intenso. Cuando regresamos a la corte para el veredicto, me sentí extrañamente tranquila. Cualquiera que fuera el resultado, me había defendido a mí misma y expuesto la verdad. Solo eso representaba un progreso con respecto a la abandonada niña de 17 años que se había culpado a sí misma por la deserción de su familia. La sentencia de la jueza Adams fue inequívoca. El tribunal falla a favor de la demandante en todos los cargos, anunció, con la voz resonando en la sala. El comportamiento de los demandados constituye acoso e infligir intencionalmente angustia emocional. Además, su contrademanda es desestimada por frívola y sin mérito. Concedió la orden de restricción, requiriendo a mis padres mantener una distancia de al menos 500 pies de mí, de mi casa y de mi lugar de trabajo. Se les prohibió contactarme directa o indirectamente. Además, les ordenó pagar mis honorarios legales y una suma modesta en concepto de daños por angustia emocional. Aunque el Estatuto de Limitaciones impide una reparación legal para el abandono original, la jueza Adams señaló, este tribunal considera que las acciones de los demandados son moralmente reprobables. Abandonar a un menor y robar sus ahorros demuestra un profundo fracaso de la responsabilidad parental que no puede excusarse por dificultades financieras. Al salir del juzgado, me quité un peso de encima. La batalla legal había sido agotadora, pero proporcionó un reconocimiento formal de errores que habían quedado sin abordar durante 15 años. La corte había validado mi experiencia y mi derecho a establecer límites. Brandon se acercó a mí afuera, con expresión conflictiva. Lamento que se haya llegado a esto, dijo. Debería haberme enfrentado a ellos hace años. Fui un cobarde,
Ambos fuimos niños moldeados por padres difíciles, respondí. Pero podemos elegir en quién nos convertimos como adultos. Acordamos mantener un contacto limitado, con límites claros. Sus hijos, mi sobrina y sobrino, merecían la oportunidad de conocer a su tía, incluso si la relación con sus abuelos seguía interrumpida. En los meses siguientes, me centré en la curación y en seguir adelante. La doctora Chen sugirió crear algo positivo a partir de la experiencia dolorosa. Muchos jóvenes enfrentan el abandono o la ruptura familiar sin los recursos que usted eventualmente desarrolló. Su historia podría ayudar a otros en situaciones similares. Esta conversación desató una idea. Establecí la Fundación Ya te las arreglarás, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a adolescentes que enfrentan abandono familiar, inseguridad en la vivienda o que salen del sistema de acogida. La fundación proporcionaba vivienda de emergencia, becas educativas, mentoría y servicios terapéuticos. Cuando alguien le dice a un adolescente que se las arregle, queremos ser el recurso que realmente los ayude a hacer eso, expliqué en el evento de lanzamiento de la fundación. El nombre reivindicó el cruel desprecio de la nota de mis padres y lo transformó en una misión de empoderamiento. La fundación estableció un programa de becas específicamente para estudiantes de entornos domésticos inestables. Cada año, seleccionábamos a 20 beneficiarios que demostraban potencial académico a pesar de circunstancias desafiantes. Más allá del apoyo financiero, proporcionamos mentoría y oportunidades de pasantías en empresas asociadas, incluida la mía. Mi historia personal, anteriormente mantenida en privado, se convirtió en parte de mi identidad pública al abogar por jóvenes abandonados y en riesgo. Di entrevistas para crear conciencia sobre la falta de hogar en adolescentes y los desafíos de navegar la educación y la edad adulta temprana sin apoyo familiar. Una charla TEDx que di titulada Arreglándoselas, resiliencia después del abandono alcanzó más de 2 millones de visitas en línea. En ella, compartí las estrategias prácticas y emocionales que me habían ayudado a sobrevivir y eventualmente prosperar. El abandono te obliga a responder a la pregunta de quién eres cuando todo lo familiar te es arrebatado, expliqué. Es una forma brutal de aprender la autosuficiencia, pero la fuerza que descubres se vuelve inquebrantable. Escribir se convirtió en otra forma de curación. Comencé a trabajar en una memoria sobre mi viaje desde el abandono hasta el éxito. El proceso fue doloroso pero catártico, permitiéndome procesar experiencias que antes había compartimentado. El libro, finalmente publicado bajo el título La Nota, se convirtió en un éxito de ventas y amplió aún más el alcance de la fundación. A medida que crecía mi trabajo de defensa pública, también lo hacía mi capacidad de conexión personal. Conocí a Ethan Murphy, un arquitecto que ofrecía servicios de diseño voluntarios para los proyectos de vivienda transitoria de la fundación. A diferencia de relaciones anteriores, esta se desarrolló lenta y constantemente, construida sobre el respeto mutuo y una vulnerabilidad que aumentaba gradualmente. He leído tu libro, me dijo en nuestra tercera cita. Entiendo que la confianza no te resulta fácil. Estoy dispuesto a ganármela al ritmo que te funcione. Su paciencia y constancia me ayudaron a desmantelar las barreras emocionales que había construido. Por primera vez, me encontré capaz de depender de alguien sin el miedo constante al abandono. Cuando surgía el pánico o la desconfianza, como ocurría ocasionalmente, él respondía con compasión en lugar de frustración. El trabajo de la fundación me puso en contacto con otras personas que habían experimentado distanciamiento familiar. Sus historias reforzaron lo que mi terapeuta había mantenido durante mucho tiempo, que la familia se define en última instancia por el amor, el apoyo y la presencia, no simplemente por la relación sanguínea. Había construido una familia elegida a lo largo de los años, Olivia, que había sido mi amiga desde el primer año, la entrenadora Peterson, que me había ofrecido refugio cuando no tenía ninguno, la profesora Stone, que había reconocido mi potencial, Adam, que se había asociado conmigo para construir nuestra empresa, y ahora Ethan, que me mostró que la vulnerabilidad podía ser fuerza en lugar de debilidad. Esta red de conexión genuina contrastaba fuertemente con las demandas huecas de la familia biológica que me había abandonado cuando no tenía nada y regresó solo cuando tenía algo que querían. La diferencia aclaró mi comprensión de lo que constituye verdaderos lazos familiares. A medida que crecía la fundación, ampliamos nuestros programas para incluir defensa legal para menores que buscaban la emancipación. Pensé a menudo en el abogado Miller, el abogado que me había ayudado a navegar ese proceso años antes, y en lo crucial que había sido su asistencia durante un momento desesperado.
La orden de restricción contra mis padres finalmente se hizo permanente cuando violaron sus términos varias veces, enviando mensajes a través de conocidos e intentando contactarme en eventos públicos. Finalmente, se mudaron de regreso a Arizona, aparentemente después de agotar sus oportunidades de explotación financiera en mi ciudad. Brandon mantuvo un contacto ocasional, trayendo a sus hijos para visitas cuidadosamente planificadas algunas veces al año. Nuestra relación siguió siendo complicada, pero mejoró gradualmente a medida que continuaba la terapia y desarrollaba límites más saludables con nuestros padres. 5 años después del caso judicial, mi empresa completó una adquisición exitosa por parte de una firma tecnológica más grande, multiplicando significativamente mi riqueza personal. Dejé el puesto de directora general, pero seguí en la junta, mientras cambiaba mi enfoque principal al trabajo de la fundación. El dinero trajo libertad, pero no felicidad en sí mismo. La verdadera riqueza en mi vida provino del trabajo significativo, las relaciones genuinas y el conocimiento de que mis experiencias, incluso las dolorosas, se estaban transformando en apoyo para otros que enfrentaban desafíos similares. Al reflexionar sobre mi viaje, reconocí que el abandono me había enseñado lecciones duras pero valiosas, que era más fuerte de lo que sabía, que las conexiones genuinas debían ser atesoradas en lugar de esperadas, y que el propósito podía surgir del dolor cuando se canalizaba de manera constructiva. La asustada niña de 17 años que había mirado una nota cruel que decía, «Ya te las arreglarás», nunca podría haber imaginado a dónde la llevaría ese viaje forzado de arreglárselas. A través de la autosuficiencia necesaria, había descubierto capacidades dentro de mí que podrían haber permanecido latentes en una trayectoria de vida más convencional. Esto no excusa ni justifica lo que mis padres hicieron, su abandono fue un acto de profunda egoísmo y crueldad. Pero mi respuesta a ello, la vida que construí a pesar y quizás a causa de su deserción, se convirtió en un testimonio de resiliencia y la capacidad humana para crear significado a partir del sufrimiento. Si te has quedado conmigo a través de esta historia, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que arreglártelas cuando alguien que debería haberte apoyado desapareció en su lugar? ¿Cómo reconstruiste la confianza después de la traición? Tus experiencias podrían ayudar a otros que todavía están en medio de sus propios viajes difíciles. Por favor, dale a me gusta y suscríbete si esto resonó contigo, y comparte este vídeo con alguien que quizás necesite escuchar que el abandono no define su valía ni limita su potencial. Gracias por escuchar, y recuerda que tu historia aún se está escribiendo, sin importar cuán dolorosos hayan sido algunos capítulos.